Hola, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio aquí en el libro de Jonás. Gracias por acompañarnos, la verdad. Muy interesante este libro. A través del libro de Jonás podemos verdaderamente ver que la misericordia de Dios no hace excepción de personas. Tampoco se reserva solamente a la nación de Israel, mucho menos a el pueblo que tiene el testimonio de Dios. Es verdaderamente maravillosa la misericordia, la gracia y el favor de Dios para todo ser humano. Beatriz, buenos días, Dios la bendiga. Elmer, gusto de saludarte. Bendiciones, saludos, saludos, saludos. Buenos días. La mera verdad es un libro cortito, pero con una verdad absoluta, ¿no? Que Dios verdaderamente no hace excepción de personas. Y también se pudiera decir que cuando Dios tiene planes específicos para la vida de alguna persona y quiere usarlo en alguna manera, no te le puede salir de las manos al Señor, la mera verdad. Si Dios tiene planes para tu vida y le andas huyendo a los planes que Dios tiene para tu vida, no te le puedes escapar de cómo huirás de la presencia de Dios. Es posible que Jonás se metió al fondo del barco en el cual huía hacia Tarsis de la presencia de Dios, ¿verdad? Es posible que él se metió adentro del barco para que quizás si me mantengo en cubierta me va a mirar más fácil Dios. No lo sé qué fue su pensamiento. Pero ahí iba dentro del barco, en el interior, iba dormido. ¿Quién sabe qué fue su idea de él? Hubiera mirado las palabras de los salmos que dice que a dónde huirá de su presencia. Si me voy a las montañas, ahí estás tú. Si ando en el valle, también estás tú ahí. Aun si me escondiera debajo de la tierra, ahí tus ojos me ven, ¿verdad? Pero la mera verdad, no te vas a poder escapar de Dios y de su voluntad verdaderamente, así te escondas o huyas de la presencia del Señor. Cuando Dios tiene planes para tu vida, Él los va a llevar a cabo, amén. Qué bendición, la mera verdad. Llegamos al capítulo 3 de Jonás. Ay, Padre mío. En el capítulo 2 mirábamos que Jonás oró a Dios y dice que descendió a los cimientos de los montes, la tierra echó sobre sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de un gran pez. No fue una ballena, bueno, la Biblia no dice que fue ballena, que fue una mojarra gigante, una tilapia. No dice verdaderamente específicamente qué pez fue. Pero por cuestiones del tamaño, creo, lo más seguro es que fue alguna ballena. Y es interesante cómo esta historia, ¿verdad? Parte de esta historia la sacan en el libro, a mí en la caricatura de Pinocho, que una ballena se los traga a él y al hombre este que lo hizo. Pero bueno, ya este es otro asunto. Pero es interesante la mera verdad. Y dice que Jehová mandó al pez que vomitara a Jonás en tierra. Y miren qué obediente, porque sí, lo vomitó en tierra. Fue más
obediente el animal el pez, el gran pez, que Jonás. Después dice la escritura en el capítulo 3 que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te diré. Y la escritura dice que Jonás se levantó y se fue a Nínive y comenzó a predicar ahí, ¿verdad? Dios tiene segundas oportunidades para las personas. Si le has fallado grandemente y crees en Jesucristo, has creído en Dios y crees en Jesús como tu Señor y Salvador, y le has fallado verdaderamente, levántate. Levántate, arrepiéntete, confiésale tu pecado, pídele perdón a Dios, y Él verdaderamente te dará nueva oportunidad de servirle. Su misericordia es para siempre, la palabra así lo declara. Pero bueno, Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor. Gracias, infinitas gracias, Padre. Gracias por permitirnos levantarnos un día más de vida, Señor, gracias. Verdaderamente tu misericordia es para siempre. Creo que este nuevo día, Señor, tanto como las personas que creen y temen en tu nombre, se han levantado, les has dado vida, como también el homicida, el drogadicto, el depravado sexual, Señor. Aún les preservas la vida, Señor, hasta el día de hoy, porque tu misericordia es para siempre, y el propósito por el cual aún les das el derecho de vivir es para que quizás llegue a sus oídos, Señor, el Evangelio, y se arrepientan de su maldad, y tú los salves, tú los sanes, tú les des perdón, tú les des gracia, y reciban tu misericordia en sus vidas, Padre. Verdaderamente, Señor, nunca vamos a poder conocer y entender tus caminos en una totalidad. Tú haces las cosas sobremanera hermosas y perfectas, Señor, y detrás de todo, tú tienes la última palabra. Tú tienes el último acontecimiento de lo que pasará en las vidas de las personas antes de su partida de este mundo, bendito Dios. Solamente tú sabes, bendito Dios, que un corazón empedernido como el mío, que no entendía el Evangelio, y que muchas veces, Señor, verdaderamente permanecía haciendo lo malo ante tus ojos. Tú sabías, Señor, el día, la hora, cuándo verdaderamente tu Espíritu Santo me iba a traer a una convicción de mi maldad para reconocer que no era salvo, que necesitaba el perdón de mis pecados, Padre, y ahí me quebrantó el testimonio, Señor, de tu Espíritu Santo en mi vida. Gracias, porque tu misericordia verdaderamente es grande. Acompáñanos, guíanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, en este libro, en este estudio. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también, Señor, sé con mis hermanos que están conectados. Padre, bendícelos. Sé con ellos. Que tu palabra les dé esperanza, que les dé firmeza, que les dé seguridad en la verdad de quién eres tú. Porque ese es el propósito de este ministerio. Amén. Amén, amén, amén. Sí, capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio, se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Tremendo, ¿no? Al primer día que Jonás comenzó a predicar y a decirles: de aquí en 40 días Nínive va a ser chicharrón, Nínive va a ser destruida verdaderamente. Muchas personas, incrédulos o no incrédulos, saben el día de hoy, de alguna manera o de otra, ya sea que lo crean o no lo crean, o piensen que fue una idea loca que alguien inventó, pero muchas personas, aún en el día de hoy, saben acerca de Sodoma y Gomorra, que descendió fuego del cielo, fuego y azufre, y consumió a Sodoma y Gomorra, la mera verdad, por su pecado, por su maldad. Creo que estas personas, de alguna manera o de otra, tenían el testimonio de esa verdad, habían oído, habían escuchado, sabían, creo, el área geográfica de Sodoma y Gomorra. Quizás en aquel tiempo las ruinas o las cenizas o el carbón que quedó ahí estaba visible ante los ojos de muchas personas, quizás por años, por generaciones. Esas ruinas estaban ahí, y el carbón verdaderamente de lo que eran aquellas dos grandes ciudades de Sodoma y Gomorra estaban verdaderamente ahí, visibles a la luz de todas las personas que pasaban cerca de ese lugar. Y aquí vemos que estos hombres, en el primer día de la predicación de Jonás, diciéndoles que Dios iba a destruir la ciudad en 40 días, fíjense que Jonás no les habla que se arrepientan, no les dice verdaderamente que se vuelvan de su mal camino. Él va directamente al grano, porque vamos a verlo más adelante. El corazón de Jonás era que Dios les diera su merecido por su maldad, por su pecado. Sí, Dios le da. Jonás quería que verdaderamente esta gente, Dios los exterminara por su maldad. El corazón de Jonás era como muchas personas cuando le hacen daño a alguien o nos hacen daño, y en su corazón verdaderamente dicen: ese hombre o esa persona no tiene perdón de Dios, no merece el perdón, no merece que la perdone. Y se ponen en esa posición verdaderamente, y creo que era el corazón de Jonás. Jonás quería la destrucción de Nínive, era una de las razones por cual él huyó a Tarsis. Él quería verdaderamente que Dios destruyera a Nínive. Y miren, fíjense cómo comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida, porque eso era lo que él quería. Pero lo que Dios quería era otro asunto.
lo que Dios quería era otro asunto. Y dice que al oír estas cosas, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Les habrá llegado la noticia que este hombre salió de la boca de un pez? ¿Se imaginan si cuando uno pasa tiempo en el agua, cuando uno va a alguna alberca o a un río y permanece uno bastantes horas en el agua, cómo se le ponen a uno las manos, aquí más las yemas de los dedos, bien blancas, ¿verdad? Imagínense, habrá salido Jonás del vientre del pescado o del gran pez, todo emblanquecido por los jugos gástricos del animal. ¿Se imaginan si se le blanqueó el pelo como si se hubiera echado agua oxigenada o cloro? Blanco el pelo y toda su piel blanca, cocido 3 días y 3 noches ahí dentro del pez. ¿Habrá salido así de esta manera? Sí, solamente Dios sabe la mera verdad. Si estas personas de Nínive les llegó el rumor que un hombre que salió del vientre de un pez viene para acá, ¿será algún mensajero de Dios? ¿Dios lo mandaría? ¿Será el espíritu del pez que viene para acá? Si viene para acá, quizás no trae buenas noticias. Y cuando comienza a abrir su boca, ¿qué les dice? De aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, todos parejos por igual. ¿Cuántas veces ha llegado a tus oídos el Evangelio? ¿Cuántas veces ha llegado las palabras de que Dios ha destinado un día de juicio? Hay una condenación para todo aquel que no se arrepienta. Hay una condenación. Hay un lago de fuego, donde aún la muerte y el Hades, ¿verdad? Y Satanás mismo serán lanzados al lago de fuego. Hay una declaración en las Escrituras que ese lugar existe. De la misma manera que la tumba existe, los cementerios existen, ese lugar, el día del juicio, y el lugar del lago de fuego existen. ¿Ha llegado a tu vida verdaderamente el testimonio de que Dios ha destinado un juicio? Y que hay un lago de fuego, que hay una condenación eterna separado de Dios, que hay una muerte segunda, y no has hecho caso. Mira, estas personas de Nínive, en cuanto les llegó la noticia ese mismo día, no al tercer día, no al cuarto día, en el primer día que Jonás les comenzó a decir, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Ellos sabían el testimonio verdaderamente de que Dios había destruido a Sodoma y Gomorra. Y creo que le creyeron a Dios, creo que creyeron que Dios verdaderamente trae juicio contra el pecado, contra la maldad. Y muchos de nosotros verdaderamente no reconocemos esa verdad. Nos predican el Evangelio y nos dicen hay perdón de pecados en Jesucristo. Y decimos, mi maldad no es tan mala, no soy tan mala persona. Y de una manera o de otra nos justificamos como si verdaderamente Dios nos va a perdonar y somos salvos, no nos va a mandar al castigo eterno porque doy limosna al pobre de vez en cuando, porque hago buenas obras, regalo ropa a las personas que no tienen.
pero le regalo la que ya no me sirve, la que ya no quiero, pero yo regalo ropa. Y muchas de las veces nos engaña verdaderamente nuestras pocas buenas obras que hacemos como seres humanos, de la verdad de que si no nos arrepentimos, si no reconocemos el perdón de nuestra vida, nuestra maldad, todos sabemos lo bueno y lo malo y sabemos lo malo que hacemos ante los ojos de Dios y no nos arrepentimos. Hay una condenación, lo mismo para el homicida que para el mentiroso. ¿Hay mentira en tu vida? Hay mentira en tu vida. Sale de tu boca palabras de mentira y engaño, falsedad. El lago de fuego es el destino para el mentiroso. Si Dios me pesa en la balanza y no soy homicida, gloria a Dios por eso. No soy un drogadicto, también gloria a Dios por eso, Él me ha guardado. Fui un borrachín en otra ocasión. Y créanme que cuando anda uno en la parranda, cuando anda uno de borracho, ni siquiera te acuerdas de Dios. Tu Dios es la botella, tu Dios es la influencia que tiene el alcohol en tu vida. Lo gozas, lo disfrutas, lastimas a otras personas, dices palabras verdaderamente inmorales. Sale inmoralidad de tu boca, deseos de tu corazón inicuos. Y no nos arrepentimos, sabiendo que Dios ha destinado un día en el cual juzgará el pecado y la maldad del hombre. Tenemos el testimonio de que Cristo murió para perdonarnos. Y lo único que debemos de hacer para recibir ese perdón es hacer lo que estas personas de Nínive hicieron. Le has pedido perdón a Dios. Por muy pequeño que sea tu pecado. La Escritura declara que ni los mentirosos, ni los sensuales, ni los borrachos, ni el homicida, ni los afeminados, o los homosexuales, las lesbianas, no entrarán al reino de Dios. Tendrán su parte en el lago de fuego, en la condenación eterna. Si han llegado de una manera o de otra a nuestros oídos esas palabras verdaderamente, ¿nos hemos arrepentido? ¿Hemos creído verdaderamente en el Evangelio? Miren aquí, este hombre predicó en el primer día de su predicación y ni siquiera les dijo, arrepiéntanse porque Dios va a juzgar a la ciudad de Nínive. Dios va a venir y les va a dar un castigo. Dios va a destruir la ciudad de Nínive si no se arrepienten. Jonás declaraba la destrucción. De aquí en 40 días Nínive será destruida, así de fácil. Ni siquiera hizo el llamado a que se arrepintieran, que se volvieran de su maldad, porque creo que a eso Dios lo envió ahí, a predicarles que se arrepintieran. Le ha de haber dicho Dios, ve y dile a Nínive, a la gente de Nínive, predica, que se arrepientan de su maldad, o si no en 40 días yo destruiré la ciudad. Y este se quedó nada más con los 40 días. De aquí en 40 días Nínive será destruida. Así de fácil, seco, sin misericordia, sin amor, sin interés verdaderamente que estas personas verdaderamente vivieran. El corazón del profeta estaba en una mala posición, pero sentenció verdaderamente lo que venía. No les hizo el llamado al arrepentimiento.
Imagínense un evangelista sin el amor de Cristo en su corazón, diciéndole al adúltero, al afeminado, a la lesbiana, sí, hay una condenación para tu vida. Serás lanzada al lago de fuego. Cuando mueras, cuando se terminen los días de tu vida, lo único que te espera es juicio y condenación. Ese es tu destino. La muerte segunda, separado de Dios. En ese estilo de vida. Pero sin decirle, arrepiéntete, hay un perdón para tu vida. No. Duro el profeta este. Ya me imagino yo yendo con el homicida, bueno, o predicándole a alguien, a un mentiroso, ya dejemos algo de lo peor. El mentiroso. Porque pecado es pecado. Y decirle al mentiroso, ¿sabes qué? Tú te vas a ir al infierno, te vas a ir a la condenación por mentiroso. Ese es tu destino, eso es lo que te mereces. Sin misericordia para nada en mi corazón. ¿Se imaginan? Estoy declarando una verdad. Pero en el fondo de mi corazón es lo que quiero que acontezca para esa persona. Sí. Me entero de alguien que es mentiroso o algún pecador y en lugar de decirle, mira, vuélvete de tus caminos, hay un perdón disponible para tu vida. No. Voy, ¿sabes qué? Tú ya hueles a azufre, tú ya hueles a humo, tú ya tienes un puño de gusanos que te van a comer por la eternidad. En tu pecado, en tu maldad, serás destruido, serás lanzado al lago de fuego. Como diciendo, porque eso es lo que te mereces. ¿Se imaginan el corazón de Jonás? De aquí en 40 días serán destruidos. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, se humillaron. Desde el mayor hasta el menor. Y no solamente eso. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se levantó de su trono. Y se postró. Se despojó de sus vestidos. Se quitó sus vestiduras de realeza. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. El vestido el cubrirse de cilicio se vestían con un imagínense el costal ese donde viene el arroz. En muchos lados, no sé, en muchos países, aquí todavía encuentras arroz en unos costalitos como de lazo, no sé cómo le llamen ustedes, como de fibra de palma o, ¿verdad? Un lazo, una cuerda, una reata, unos costales de ese material. Imagínate haciéndole hoyos para las manos y eso y poniéndote uno de estos sin ropa. ¿Cómo pica verdaderamente ese material? Ese es el silicio. Ese es el silicio. Se vestían de eso, se echaban ceniza sobre sus cuerpos, se llenaron de ceniza. O sea, se humillaron hasta abajo. Hasta abajo. Y aún el rey hizo proclamar ayuno en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y no solamente hombres y animales, tu gato, tu perro, tu tortuga, tu lagartija, si es que tienes, tu serpiente que tienes como mascota, todos no gusten de alimentos ni tomen agua. Todos se declararon verdaderamente en un ayuno. Ni aún en Israel se oyó verdaderamente tal cosa. Se arrepentían a medias.
el pueblo de Israel. Pero se arrepentían muchas de las veces cuando ya estaban bajo el señorío de sus enemigos, cuando Dios ya los había entregado a la disposición de sus enemigos, cuando ya estaban cautivos en Babilonia, cuando ya estaban cautivos en otros lados, en Persia. Pero estos cuates, antes de que aconteciera eso, se humillaron, se arrepintieron, se declararon en ayuno. Tus vacas, tus chivos, tus gallinas, tus cerdos, sí, hasta los piojos de la cabeza no comas hoy porque estamos en ayuno. Una cosa tremenda, verdaderamente. Nunca se ha oído tal cosa. ¿Quieres alcanzar el favor de Dios? Que tu arrepentimiento sea verdadero delante de Él. Y Dios te perdonará. ¿Cuán grande será tu maldad verdaderamente que Dios no la pueda perdonar? ¿Será verdaderamente grande tu maldad que Dios no la pueda perdonar? Miren qué decía en el capítulo 1. Dice en el versículo 2, bueno, en el 1 y 2 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Su maldad era grande, verdaderamente. Era grande su maldad, verdaderamente. Y le dice: ve, levántate y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Para que Dios declare eso en su palabra, la mera verdad, la maldad de Nínive era grande. Pero se volvió de su maldad. Se volvió de su maldad. Para darnos una lección, la mera verdad. No debemos de hacer excepción de personas y condenar al pecador. Y yo el primero debo de hacer eso. Quizás a nadie le esté hablando el mensaje de este libro, pero a mí sí. No debo de hacer excepción de personas. Cuán difícil es verdaderamente llegar a ese punto. Supongamos que yo soy... Bueno, supongamos que alguien violara a mi niña. Tuviera una niña de 5 o 6 añitos y alguien la violara verdaderamente. ¿No estaría mi corazón verdaderamente condenando a esta persona? Para mí, esa persona, la mera verdad, no merecería el perdón de Dios. Y mucho más si fuera una persona en la familia. Verdaderamente le diría: no, pues arrepiéntete, mira, Dios te puede perdonar. La mera verdad, de mi humanidad, yo no tengo corazón para eso. Y en eso me doy cuenta verdaderamente que de Jonás y yo, en ese sentido, no hay ninguna diferencia. Yo proclamaría verdaderamente la condenación para esa persona. Sin perdón, al lago de fuego, es tu merecido. ¿Cómo te voy a perdonar? ¿Por qué creen que Jesucristo
nos dice que oremos y perdonemos a nuestros enemigos. Porque Dios los ha perdonado en la cruz del Calvario. Dios ha puesto a la disposición de ellos una salvación tan grande. ¿Estás enemistado tú hoy en día con algún familiar en tu vida? Tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana. ¿Te ofendió hasta tal grado que no quieres verdaderamente perdonarlo? ¿Que no merece tu perdón? Dime, ¿acaso tú mereces el perdón de Dios? ¿Acaso tú mereces que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario por ti y por mí? Quizás por ti sí, pero por mí. Que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario y perdonar y darme un perdón que no merezco. Yo no merezco eso, la verdad. Y no puedo decir yo no merecía eso, yo no merezco eso. Y no caemos verdaderamente en los mismos zapatos de Jonás. Perdóname, pero si miras a Jonás como un profeta malo, que no quería ir, desobediente, rebelde, que quería la condenación de Nínive, que quería a él que fueran destruidos. Miren, el rey aquí mandó ayuno que ni tu gato, ni tu perro, ni tu mascota, nada, ni vaca, ni chivo, ni borregos, ni gallinas, nada, que no les den de alimentos. Un censo a mí, un ayuno y un clamor a Dios en general, total. Hasta las pulgas de los perros yo creo se pusieron en ayuno. Un arrepentimiento a mí verdadero. Para que el rey verdaderamente hiciera una ley que ni los animales, ni sus bestias, ni sus vacas, ni sus ganados, ni sus mascotas, ni sus gallinas probaran alimento ni bebieran agua. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se aparte el ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sabes que Jesucristo es nuestra propiciación? Aquí terminamos. Jesucristo es nuestra propiciación y la propiciación es un sacrificio, un presente, ¿verdad? Un sacrificio, un presente que se presenta delante de alguien para apaciguar el ardor de su ira. Para calmar su furia, para calmar su enojo. Jesucristo es esa propiciación por nosotros, por el mundo entero. Jesucristo ya fue ofrecido delante de Dios y el olor grato que llegó hasta su presencia cuando Él derramó su sangre y dio su vida para perdonarnos. Él es el sacrificio perfecto. Él es el regalo que Dios mismo ofreció para sí mismo para apaciguar verdaderamente su ira contra la humanidad, contra tu vida, contra mi vida, para perdonarnos. Eso es lo hermoso del Evangelio. Esa es verdaderamente la maravillosa gracia y misericordia de Dios para tu vida, para mi vida. Te has arrepentido. Ya el sacrificio fue hecho para apaciguar la ira de Dios contra la humanidad. Pero toda persona que no se arrepienta, enfrentará la ira del Cordero de Dios. Enfrentará la ira de aquel
que dio su vida y menospreciaron verdaderamente lo que Él hizo por ti y por mí. No esperes hasta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Mañana vamos a ver qué es lo que va a acontecer verdaderamente en esta ciudad. ¿Será destruida? ¿Será destruida? ¿Dios verdaderamente no tendrá compasión y misericordia por Nínive? No se lo pierda en su próximo episodio de El Libro de Jonás. Dios les bendiga ricamente. Padre bendito, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a reflexionar, porque la mera verdad, todos de una manera o de otra, todos juntos somos un montón de Jonases. Nos han hecho mal muchas de las veces las personas y queremos que tú les des su merecido, Señor. Que tú los destruyas, que tú no los perdones, que les des lo que se merecen. Cuando no miramos verdaderamente que tú no nos has exterminado. Tú no nos has dado nuestro merecido. Tú no nos has dado verdaderamente conforme a la multitud de nuestras rebeliones y las obras de nuestras manos y de nuestros pensamientos y los deseos inicuos de maldad, de inmoralidad, de adulterio de nuestro corazón. Gracias por tu misericordia tan hermosa, Padre. Ayúdanos a ver verdaderamente a Jonás en nosotros mismos, declarando juicio y condenación para el malo, para el que no vive en tus caminos, y no miramos nuestra desobediencia hasta que nos traga el pescado, hasta que estamos al borde de la muerte. Nos damos cuenta de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nosotros. Pero mientras miramos la maldad del otro, miramos la paja que está en el ojo de nuestro prójimo y no miramos la desobediencia, la viga de nuestro propio ojo, nuestra propia vida. No miramos que nosotros somos Jonás también. Ayúdanos, Padre bendito. Yo te pido, bendito Dios, que nos ayudes a hacer morir el Jonás que hay en cada uno de nosotros y tu iglesia verdaderamente sea edificada en la verdad absoluta de lo que tenemos en la propiciación por nuestros pecados, que es Cristo. Ese sacrificio que te agradó a ti para apaciguar tu ira contra nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, Padre. Cuánto necesitamos verdaderamente entender, Señor, y reconocer al Jonás que está en nuestras vidas. Y lo vamos a ver mañana, Señor. Y vamos a ver verdaderamente al Jonás que hay en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, sé con tu pueblo, mi Dios, te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué tremenda es la palabra de Dios, verdaderamente es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Bueno, nos vemos, gracias por acompañarnos, verdaderamente está buenísimo esto. Voy a buscar el significado del nombre Jonás, tiene que tener un significado. Lo voy a buscar.
Tiene que tener un significado su nombre Jonás, quizás para examinarnos un poquito más el Jonás que está en nosotros. Amén. Dios los bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Reflexiona en lo que el Señor ha ministrado en tu vida, en nuestras vidas. A mí me ha ministrado la palabra y la mera verdad me doy cuenta que sí hay un Jonás en mí, verdaderamente. Amén. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Bye.